Hola queridos espectadores. Hoy les traemos una historia que no está hecha solo de palabras, sino tejida con lágrimas, sacrificio y un amor que resiste hasta el final, la historia de Hen Day y su pequeña hija Maya. Es el camino de una familia al borde de la vida y la muerte, donde cada decisión tiene un precio y cada esperanza es tan frágil como el último aliento del día. Hen llevaba una vida sencilla pero plena, una pequeña granja, un esposo bondadoso y Maya su hija que era todo su mundo. Pero el destino, como una tormenta sin aviso, llegó de golpe y arrasó con todo. Para salvar a Day, el hombre al que ama más que a sí misma, Hen vendió la granja, el lugar que guardaba su juventud, su esfuerzo, los recuerdos y los sueños de toda la familia. Lo cuidó durante los duros meses de cirugía y recuperación y al mismo tiempo hizo todo lo posible para que Maya creciera rodeada de amor, aunque el corazón de una madre siempre estuviera cargado de miedo a la pérdida. Esta es una historia de sacrificio, de amor maternal, de amor de pareja y, por encima de todo, de la fuerza silenciosa de la familia. Si te gustan las historias cálidas, profundas y llenas de resiliencia como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en los próximos viajes emocionales. Day yace inmóvil en la cama del hospital. Su cuerpo está delgado, su piel tan pálida que casi se confunde con el blanco frío de las sábanas. Cada respiración débil resuena en la habitación silenciosa como una advertencia, apretando el corazón de Hen con cada latido. La enfermedad lo había ido consumiendo en silencio durante meses, y cuando finalmente fue descubierta la situación ya era grave. Los sueros, las máquinas, el pitido constante del equipo médico, todo formaba una melodía triste sin final. Hen está de pie junto a la cama mirando al hombre que ama. Sus ojos hundidos, el rostro demacrado, pero cada vez que ella aparece, él hace el esfuerzo de sonreírle débilmente. Una sonrisa que a ella le derrite el corazón y al mismo tiempo le duele hasta dejarla sin aliento. Ella lo ama, pero también tiene miedo. Miedo de que si la cirugía no llega a tiempo, Day se vaya de este mundo. Miedo de que ya no haya nadie con quien enseñar a Maya a leer y escribir, nadie que la cargue sobre los hombros cada tarde. Y lo más aterrador, miedo de que Maya crezca con el recuerdo de un padre que solo existe en fotos antiguas. Esos pensamientos se repiten una y otra vez, sobre todo cuando Hen sale de la habitación del hospital y deja a Day solo, rodeado por el olor a desinfectante y la luz fría. Día tras día, Hen prácticamente vive en el hospital. Le lava el rostro, le da de comer cucharada a cucharada, le recuerda tomar los medicamentos a tiempo. Anota con cuidado cada dato, cada indicación del médico. Cuando Day siente dolor, ella le aprieta la mano. Cuando está cansado, le masajea brazos y piernas, como si así pudiera pasarle un poco de su propia energía. «Vas a estar bien», susurra Hen con la voz temblorosa. «Maya te necesita. Yo también te necesito. Vamos a salir adelante». Hay noches en las que, cuando el hospital queda en silencio y la luz de la luna entra débilmente por la ventana, Hen se sienta junto a la cama. Le sonríe a Day para tranquilizarlo, pero las lágrimas caen en silencio cuando él ya se ha quedado dormido. Porque solo ella sabe cuán grande es el peso que carga sobre sus hombros. Los gastos médicos aumentan cada día. Cada factura es como una cuchillada en el corazón de Hen. La familia ya ha vendido casi todo lo que podía venderse. Los ahorros se agotan. Los números fríos le roban el sueño y mantienen sus hombros tensos por la preocupación constante. Muchas veces, Hen se sienta sola en el pasillo del hospital, se agarra la cabeza y se pregunta, ¿y si no alcanza el dinero? ¿Y si todo este esfuerzo no sirve de nada? Pero cada vez que piensa en la mirada de Maya, limpia e inocente, preguntando siempre cuándo papá volverá a casa, Hen vuelve a ponerse de pie. No se permite caer. Tras muchas noches en vela, Hen toma la decisión más difícil de su vida: venderá la granja. Esa granja no es solo una propiedad.
Es el lugar que Day y Gen construyeron juntos paso a paso, donde Maya dio sus primeros pasos, donde quedaron guardadas las risas y las tardes tranquilas. Esa decisión le rompe el corazón. Hay noches en las que se encoge sola en el suelo de la casa vacía, llorando en silencio como si se arrancara con sus propias manos una parte de sí misma. Pero cada vez que mira a Day, agotado pero aún esforzándose por sonreírle a su esposa y a su hija Gen, entiende que en la vida hay cosas que se pueden perder, pero hay personas que no. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados, Gen se reúne con el agente inmobiliario y comienza los trámites para vender la granja. Camina entre el dolor, pero con una sola certeza en el corazón. Mientras Day siga con vida, esta familia todavía tiene esperanza. Gen empezó a ordenar la granja con el corazón cada día más pesado. Reorganizó los documentos, clasificó viejos archivos uno por uno y contactó a posibles compradores con una calma que incluso a ella misma le sorprendía, aunque cada palabra que pronunciaba le doliera como un corte en el pecho. Cada vez que cruzaba los campos, los recuerdos volvían de golpe. Las cosechas abundantes cuando Day aún estaba sano, los dos riendo bajo el sol de la tarde. Maya corriendo descalza sobre el césped, su risa clara llenando toda la granja. Y también las noches de invierno, los tres juntos, alrededor del fuego en la pequeña cocina donde el aroma de la sopa caliente se mezclaba con el calor del hogar. Todo eso ahora empezaba a quedarse atrás. Pero Gen sabía que por valiosos que fueran los recuerdos, no podían compararse con la vida de Day. Se repetía a sí misma que si lograba vender la granja a un precio justo, ese dinero alcanzaría para pagar la cirugía y los medicamentos costosos que mantenían con vida a su esposo día tras día. En el hospital, Day permanecía en silencio sobre la cama buscando a Gen con la mirada cada vez que ella entraba a la habitación. En esos ojos había un agradecimiento profundo, un amor sin palabras y también un dolor contenido. Él entendía perfectamente todo lo que Gen estaba cargando las noches sin dormir, las decisiones que le partían el alma y el hecho de renunciar al lugar al que había estado ligada toda su vida solo por él. Day se sentía destrozado y culpable. Pero cada vez que Gen sonreía, le acomodaba la manta con cuidado o le tomaba la mano con suavidad, una extraña paz llenaba el corazón de Day, como si aunque su cuerpo se debilitara poco a poco, hubiera un abrazo invisible protegiéndolo de todos sus miedos. El amor de Gen no era ruidoso, pero era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse incluso a la muerte. Los días siguientes pasaron entre tensión y agotamiento. Gen casi no tenía tiempo ni para respirar. De día corría de un lado a otro con papeles, llamadas y trámites de la venta de la granja. De noche se sentaba junto a la cama del hospital cuidando a Day en cada detalle, y luego volvía a casa para abrazar a Maya y dormir con ella sin poder apartar la preocupación de su mente. Aunque estaba exhausta, Gen nunca se quejó. Organizaba todo con cuidado, asegurándose de que Maya siempre estuviera bien atendida y de que Day no tuviera que preocuparse por nada más que por recuperarse. Había momentos en los que al ver a Day esforzarse por sentarse y hablar con Maya con una mirada llena de ternura pero también de dolor, Gen tenía que darse la vuelta rápidamente para ocultar las lágrimas. Esas lágrimas no eran solo tristeza, también eran esperanza, una promesa silenciosa de que no se permitiría rendirse. En los momentos más íntimos, Gen solía abrazar a Maya, acariciarle suavemente el cabello y susurrarle: Maya, mamá hará todo lo posible para que papá se recupere. Sé que eres pequeña y que todo esto es difícil de entender, pero si quieres a papá, reza conmigo por él, ¿sí? Maya no decía mucho, simplemente se aferraba a su madre con los ojos brillantes llenos de una confianza absoluta. Ese pequeño abrazo se convertía en una enorme fuente de fuerza, dándole a Gen el valor para seguir adelante aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Y entonces llegó el momento decisivo.
El dinero de la venta de la granja finalmente fue transferido a la cuenta. Las manos de Gen temblaban al ver la cifra en la pantalla. Era el precio de toda una vida de recuerdos. Sin dudarlo, se puso en contacto con el hospital, organizó la fecha de la cirugía y preparó todo lo necesario. La preocupación y la esperanza se mezclaban haciendo que su corazón latiera con fuerza. Pero en el fondo Gen sabía que ese era el único camino. No había vuelta atrás. No había otra opción. Durante los días previos a la operación, Gen casi no se separó de Day. Le tomaba la mano, le contaba pequeñas historias sobre Maya, sobre las cosas sencillas que harían cuando él se recuperara. A veces incluso cantaba en voz baja, una voz imperfecta pero suficiente para calmar el miedo que él sentía. Y entonces llegó el día de la cirugía. En se sentó fuera del quirófano con las manos apretadas hasta quedar blancas. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El tiempo pasaba lentamente de forma asfixiante. Cada minuto de espera parecía eterno, pero ella no apartaba la mirada de la puerta cerrada, como si desviar los ojos pudiera hacer desaparecer la esperanza. Cuando la puerta del quirófano se abrió y el médico sonrió al anunciar que la operación había sido un éxito, Gen estuvo a punto de desplomarse de alivio. Las lágrimas brotaron sin control, esta vez no de dolor, sino de una felicidad incontenible. Corrió a la sala de recuperación. Day estaba allí aún débil, respirando con regularidad. Abrió lentamente los ojos al verla y sonrió una sonrisa cansada pero llena de amor. Todos los sacrificios, todas las pérdidas, habían valido la pena en ese instante. Él lo abrazó con fuerza, con la voz temblando de emoción. Hice todo por ti y por Maya. Ahora prométeme que vas a vivir fuerte, que vas a vivir mucho tiempo para que nuestra familia siempre esté junta. Day asintió suavemente. Las lágrimas brillaban en las comisuras de sus ojos. Él sabía que había sido el amor y el sacrificio silencioso de Gen lo que había creado ese milagro, dándole otra oportunidad de vivir, de amar y de proteger a su pequeña familia. La operación fue un éxito, pero eso solo marcó el comienzo de un camino largo. En los primeros días después de la cirugía, Day fue trasladado a una sala de cuidados especiales. Su cuerpo seguía muy débil y cada pequeño movimiento le arrancaba un gesto de dolor. Había momentos en los que los analgésicos no eran suficientes para aliviar esa sensación de vacío y agotamiento que se extendía por todo su cuerpo. En casi no se movía del hospital. Se quedaba dormida en la pequeña silla junto a la cama, despertando solo para comprobar que Day seguía respirando, y luego permanecía sentada mirándolo en silencio durante horas. Cada vez que escuchaba el sonido constante del monitor, su corazón se relajaba apenas un poco. Algunas noches, cuando el hospital quedaba en completo silencio, Gen salía al pasillo y se apoyaba contra la pared fría. Estaba tan cansada que ya no le quedaban lágrimas. En su mente aparecían preguntas sin respuesta. ¿Se recuperará por completo? ¿Podrá esta pequeña familia empezar de nuevo después de haberlo perdido casi todo? Pero cada vez que regresaba a la habitación y veía que Day seguía allí débil pero vivo, Gen se repetía a sí misma que mientras hubiera aliento, había esperanza. Day fue despertando poco a poco después de unos días. Tenía la voz ronca, pero lo primero que intentó decir no fue sobre su dolor. ¡En la granja! En entendió al instante lo que estaba pensando. Sonrió, le apretó la mano y negó suavemente con la cabeza. No pienses en eso, no me arrepiento. Con que tú estés aquí, es suficiente. Day giró el rostro y las lágrimas rodaron sobre la almohada. Nunca se había sentido tan pequeño y tan frágil. Durante toda su vida creyó ser el pilar de la familia. Y ahora quien había cargado con todo era Gen, la mujer que amaba, la que había renunciado en silencio a toda su vida anterior para mantenerlo en este mundo. Durante la recuperación de Day, Gen llevaba a Maya al hospital cada tarde.
La niña entraba tímidamente a la habitación sosteniendo un dibujo torcido, donde aparecían los tres juntos con una casita detrás y un sol grande y redondo. «Te lo dibujé a ti, papá», dijo Maya en voz baja, algo temblorosa. Dai sonrió débilmente con los ojos llenos de lágrimas. Abrió los brazos con esfuerzo para abrazarla. En ese momento, Gen los observaba desde un rincón con el corazón apretado por la emoción. Sabía que el amor de Maya también era una de las razones por las que Dai seguía luchando por vivir. Después de casi un mes, Dai recibió el alta. Salieron del hospital sin una granja a la cual volver. La casa conocida, los campos, el fuego de la cocina de antes. Todo había quedado en el pasado. Frente a ellos estaba una pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo, sencilla pero limpia. Él temía que Dai se sintiera vacío. Pero contrario a lo que imaginaba él, se quedó en silencio unos segundos y luego miró a su esposa y a su hija. «Da igual dónde estemos, mientras sigamos siendo familia». Los primeros días en el nuevo lugar no fueron fáciles. Dai tuvo que aprender a caminar de nuevo paso a paso. Había mañanas en las que estaba tan agotado que no podía levantarse de la cama. Gen lo ayudaba con la rehabilitación paciente en cada movimiento. Nunca mostró impaciencia, aunque por dentro estuviera llena de preocupación. Maya fue adaptándose poco a poco a la nueva escuela. A menudo preguntaba por la antigua granja, por el perro de antes, por las tardes en las que papá la cargaba y corría con ella sobre el césped. Gen solo la abrazaba y le respondía con suavidad que algún día tendrían un nuevo lugar al que llamar hogar. El tiempo fue pasando despacio. Dai fue recuperándose poco a poco. Empezó a aceptar trabajos ligeros en el pueblo, arreglos, ayudando en un pequeño taller cerca de casa. Cada moneda que ganaba le hacía sentir que estaba recuperando paso a paso su lugar. Una noche, mientras la familia compartía una comida sencilla, Dai dijo de repente: «En, te debo una promesa». Ella levantó la mirada sorprendida. «Te prometo que a partir de hoy voy a vivir con más calma. No voy a dejar que cargues sola con todo. Podemos ser pobres, podemos empezar de nuevo, pero yo voy a estar aquí». En se quedó en silencio. No respondió enseguida. Simplemente extendió la mano y tomó la de él. Aquellas manos que habían sido frágiles y temblorosas en la cama del hospital, ahora estaban mucho más cálidas. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las casas bajas, Maya corrió hacia sus padres para contarles que la maestra la había felicitado por lo bien que dibujaba. Gen sonrió al verla, luego miró a Dai. En ese instante comprendió algo con absoluta claridad. Habían perdido mucho, pero todavía se tenían el uno al otro. La granja ya no estaba. El dinero podía haberse ido. Pero el amor, el sacrificio y todo lo que habían vivido juntos, nada ni nadie podía arrebatárselo. Esa noche, Gen se sentó junto a la ventana, observando la luz amarilla que caía sobre la calle tranquila. Dai dormía a su lado, respirando de forma regular. Maya se acurrucaba bajo la manta, aferrada aún al borde de la ropa de su madre, como en los días de tormenta. Él sonrió suavemente. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero esta vez ya no tenía miedo, porque su familia había atravesado lo peor y seguía unida. Y a veces, como Gen comprendió en ese raro momento de paz, mientras haya amor, cualquier pérdida puede ser el comienzo de algo nuevo. Pero la calma, como Gen pronto comprendió, nunca llega sin esfuerzo. Una mañana de llovizna, cuando Dai acababa de regresar del pequeño taller de reparaciones del pueblo, su rostro se volvió pálido de repente. Un dolor sordo nació en el pecho y se extendió por el brazo. No era tan intenso como antes de la cirugía, pero lo suficiente como para obligarlo a apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Él lo vio todo. No preguntó. No reprochó nada. Simplemente lo ayudó a sentarse, le acercó un vaso de agua tibia y observó cada una de sus respiraciones. «Solo estoy cansado», dijo Dai, forzando una sonrisa, pero en sus ojos se escondía la preocupación.
Hen conocía muy bien esa mirada. Era la mirada de alguien que ya había estado cara a cara con la muerte y que temía volver allí una vez más. Esa noche, cuando Maya ya dormía, Hen se sentó frente a Day en la pequeña cocina. La luz amarilla dejaba al descubierto las huellas de cansancio que aún no habían desaparecido de su rostro. ¿Te duele?, preguntó Hen con una calma casi extraña. Day guardó silencio durante largo rato y luego asintió. No quería decir nada, porque no quería que te preocuparas. Hen sonrió levemente, una sonrisa cansada pero firme. Ya vendí toda mi vida, Day. No me asusta conocer una verdad más. Al día siguiente, Hen llevó a Day de vuelta al hospital. Los resultados no eran una sentencia de muerte, pero tampoco eran buenas noticias. Una complicación posoperatoria hacía necesario un nuevo tratamiento largo y costoso. El médico habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como si temiera romper la frágil esperanza que aún brillaba en los ojos de Hen. Si no se trata de inmediato, no es peligroso, dijo. Pero si se deja pasar el tiempo, las consecuencias pueden ser impredecibles. Hen asintió y agradeció con voz serena. Solo cuando salió del hospital sus piernas empezaron a temblar. Ya no les quedaba nada que vender. La granja había desaparecido. Los ahorros estaban agotados. Las deudas anteriores seguían sin saldarse. Esa noche Hen no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando caer la lluvia con una sola pregunta repitiéndose en su mente. Esta vez, ¿qué más puedo sacrificar? A la mañana siguiente, cuando Day despertó, encontró el desayuno ya preparado. Hen hablaba con normalidad, sonreía con Maya como si nada hubiera pasado. Pero Day lo sentía con claridad, algo estaba ocultando. Esa tarde, Hen salió de casa más temprano de lo habitual. No fue al hospital, tampoco fue a la escuela de Maya. Buscó al antiguo intermediario, el mismo que la había ayudado a vender la granja. «Necesito trabajo», dijo sin rodeos. «Cualquier cosa, lo más rápido posible». El hombre la miró durante un largo rato con una mezcla de compasión y duda. «Hay un lugar...». «Turno nocturno», dijo finalmente. «Es duro, es peligroso y... no es para mujeres con familia». Hen no preguntó más, asintió. Desde ese día la vida de Hen tomó otro ritmo. De día seguía siendo una madre cariñosa y una esposa atenta. De noche, cuando Maya ya dormía y Day pensaba que ella solo hacía algunas horas extra, Hen se ponía el impermeable y salía en silencio de casa. El nuevo trabajo la desgastó más rápido de lo que había imaginado. Las largas noches, las manos ásperas, las miradas incómodas. A veces Hen se quedaba sola en el vestuario mirando su rostro pálido reflejado en el espejo, preguntándose si seguía siendo ella misma. Pero entonces pensaba en Day, en Maya, y seguía adelante. Una noche Day despertó por el dolor ya conocido. Llamó a Hen, no hubo respuesta. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Por primera vez desde la cirugía, Day sintió miedo. A la mañana siguiente, cuando Hen volvió a casa, tenía el rostro pálido por la falta de sueño. Day vio los moretones tenues en sus muñecas. Su voz tembló. «¿Qué estás haciendo?». Hen quiso mentir, pero la mirada de Day no se lo permitió. La verdad cayó sobre la pequeña habitación como una lluvia helada. Day se levantó de la silla de golpe, ignorando el dolor. No dijo con la voz quebrada, «Prefiero morir antes que dejarte hacer esto». Hen rompió a llorar. «No digas eso», gritó por primera vez en mucho tiempo. «Te salvé una vez, puedo salvarte otra vez. Mientras sigas con vida, yo puedo soportarlo todo». Day se dejó caer. Entendió que esto ya no era una cuestión de dinero. Era el precio del amor que Hen estaba pagando sola. Esa noche Day tomó una decisión. A la mañana siguiente fue al taller, pidió un adelanto, pidió más horas. Buscó a viejos conocidos del pueblo no para pedir dinero, sino para pedir trabajo, cualquier cosa que su cuerpo aún pudiera soportar. Al mismo tiempo, Hen no volvió al trabajo nocturno. No hablaron mucho, simplemente se levantaron juntos.
Los días que siguieron fueron los más duros que habían vivido. Ambos estaban exhaustos. Algunas noches se sentaban uno junto al otro en silencio, sin fuerzas siquiera para hablar. Pero había algo distinto esta vez, no estaban solos. Una tarde, cuando Gen fue a buscar a Maya, la maestra la llamó aparte. «Hay una madre en la clase que quiere hablar contigo», le dijo. Era una mujer de mediana edad. Después de escuchar la historia de Gen, sin adornos, sin súplicas, permaneció en silencio durante un largo rato. «Hace años», dijo al fin, «yo también fui salvada por una mujer como tú». Se abrió una nueva oportunidad, pequeña, incierta, pero suficiente para alejarlos del borde del abismo. Cuando Day inició el nuevo tratamiento, tomó la mano de Gen con fuerza. Esta vez dijo con voz débil pero firme: «Vivimos juntos. Nadie se sacrifica solo nunca más». Gen lloró, pero eran lágrimas distintas. Ya no había desesperación, solo determinación. Y en ese instante, ambos lo entendieron. El verdadero punto más alto de sus vidas no fue cuando estuvieron al borde de perderlo todo, sino cuando eligieron volver juntos, aún sin tener nada más que amor entre las manos. Ese invierno llegó temprano. Por la mañana, una neblina ligera cubría el camino estrecho frente a la casa alquilada. Gen se despertaba antes del amanecer, encendía el fogón y preparaba una olla de avena aguada. Hacía todo despacio, con cuidado, como si un solo descuido pudiera romper esa vida frágil que habían logrado sostener. Day se sentaba junto a la ventana con un abrigo viejo sobre los hombros. Estaba más delgado que antes, pero su mirada ya no estaba perdida. Cuando Gen dejó el tazón sobre la mesa, él la observó largo rato. «¿Estás cansada?», preguntó. Él negó con la cabeza. Ya se había acostumbrado al cansancio. Lo que más temía desde hacía tiempo no era el agotamiento, sino perder a la persona que tenía delante. Maya salió corriendo de la habitación con una bufanda que había tejido en la clase de manualidades. Se la colocó a su padre con mucho cuidado, sacando un poco la lengua de concentración. «Tienes que abrigarte, papá», dijo. «Si te enfermas otra vez, me voy a enojar». Day soltó una pequeña risa y se giró enseguida para ocultar los ojos húmedos. Nadie lo dijo en voz alta, pero los tres lo sabían. Estaban viviendo días que no podían darse el lujo de desperdiciar. La última etapa del tratamiento transcurrió en silencio. Ya no había pánico, ya no había llantos desbordados. Solo mañanas en las que se tomaban de la mano para entrar al hospital y tardes en las que regresaban en calma. Una noche Day le pidió de pronto a Gen que se sentara a su lado. «Si algún día», empezó a decir y se detuvo. Gen apoyó un dedo en sus labios. «No digas nada». Pero Day negó con la cabeza. «Tengo que decirlo, no porque tenga miedo de morir, sino porque temo que no lo sepas». La miró de frente por primera vez sin esquivar la mirada. «No me arrepiento de haber perdido la granja. No me arrepiento de haber empezado desde cero. Lo único que lamento es no haberte dicho antes que ser tu esposo, ser el papá de Maya. Ha sido lo mejor de mi vida». Gen no lloró de inmediato, solo se inclinó y apoyó la frente contra la suya. «Lo sé», susurró. «Siempre lo supe». Esa noche Maya durmió entre los dos. Sostenía la mano de su padre y con la otra agarraba la ropa de su madre, como si temiera que al soltarla un poco, alguien pudiera desaparecer. Day se fue una mañana tranquila, sin dolor, sin angustia. Él despertó porque la habitación estaba demasiado silenciosa. Se giró y lo entendió de inmediato, sin llamarlo, sin sacudirlo. Day yacía allí con el rostro en calma, como alguien que acaba de terminar un viaje muy largo. Gen no gritó. Se sentó durante mucho tiempo, tomó su mano y susurró: «Quédate tranquilo. Maya y yo estamos bien». El funeral fue sencillo. No acudió mucha gente, pero todos notaron algo. Gen no se derrumbó. Después vinieron los días largos, muy largos. Él trabajaba. Maya iba a la escuela. La vida continuaba paso a paso. Había noches en las que Gen despertaba por la costumbre de girarse hacia el lado de Day. Había tardes en las que Maya preguntaba: «¿Papá me está viendo, mamá?».
En siempre respondía, sí, papá siempre está aquí. Muchos años después, Gen y Maya se detuvieron frente a un pequeño terreno a las afueras del pueblo. No era una granja, solo un pedazo de tierra con suficiente sol y suficiente viento. Maya, ya crecida, preguntó, ¿te duele, mamá, haberlo perdido todo entonces? Gen sonrió mirando hacia el horizonte. No, hija, nunca lo perdí todo, porque hay cosas que no se venden, no se pierden y no mueren con quienes se van. Es el amor que permitió que alguien viviera un poco más. Es el sacrificio silencioso que no necesita ser recordado. Es la memoria lo bastante fuerte como para que quien se queda siga viviendo con dignidad. Y a veces, piensa Gen, si pudiera elegir de nuevo, volvería a venderlo todo por una sola cosa: haber amado con todo el corazón y haber sido amada de vuelta por completo, aunque fuera una sola vez en la vida.